Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je m'éclabousse, j'en ris. Mon poisson bouge dans mon bain de mousse. Je l'emmitoufle, je lui dis: j'ai pas de problème, je fainéante, pas de malaise, je fainéante, dans l'eau je baigne, c'est l'important. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos, escucha usted el informativo de Oriente Capital, ¿cómo le va? Estamos arrancando este ombliguito de semana, el 3 de junio 2026, con toda la información que usted necesita conocer para arrancar bien, para estar informado y tomar las mejores decisiones. Les saludamos Mario Ramos, Raya Costa, el equipo que hacemos posible su informativo todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana desde el centro de la República Mexicana. Y bueno, fíjese que arrancamos el día de hoy antes de platicarle cómo va a estar el clima, qué es lo que pasó el día de ayer con los maestros de la CENTE, qué dijo Marco Rubio en una comparecencia que tuvo el día de ayer que pues nos pone a pensar muchas cosas, y obviamente platicar con Cristian La Mesa más adelante. Pues fíjese que estamos escuchando de fondo a una de las cantantes más grandes de Francia a nivel mundial. Tuvo su apogeo, yo recuerdo por ahí 2010, 2001-2010, una década completa siendo una de las más grandes cantantes, pues en este caso de Francia. De hecho, la apodaron la reina francesa adolescente. Claro, ya ahorita no es una adolescente, ya tiene más de 40 años, pero una de las mujeres más hermosas en la industria del entretenimiento mundial. Pues la estamos escuchando, Alizée, muy, muy guapa, con uno de sus grandes clásicos, y es como vamos a arrancar el informativo del día de hoy con esta hermosa cantante francesa, y decirle a usted que pues se cuide porque ahí viene una vaguada en niveles medios y altos. ¿Y esto qué quiere decir? Que junto con la onda tropical número 4 va a generar lluvias puntuales intensas en Coahuila, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Aguas, el paraguas, las botitas, cuídese mucho. Se prevén precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Aguas, Estado de México y Tabasco. Y además podrían provocar el incremento en ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos severos, para que lo tengamos en cuenta. Y por cierto, las temperaturas de la tarde van a ser calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país. Se esperan valores superiores a los 45 grados centígrados en Sonora y Sinaloa, de 40 a 45 en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Guerrero y Oaxaca, y de 35 a 40 en otras entidades, incluyendo Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hay que cuidarse mucho, y pues la onda de calor va a concluir por ahí en Morelos, pero lo demás, Mario, va a estar bastante complicado. Por cierto, vimos estas imágenes que no nos gusta ver. Yo creo que no es la forma de protestar. Hay que ver, me parece que son infiltrados, lo hemos dicho aquí, pero por lo pronto, pues ayer tumbaron figuritas del Mundial. Se supone que gente que está con la CENTE lograron burlar las barricadas porque se fueron por diferentes calles. Y pues bueno, decirle, entre las noticias que le platicaremos el día de hoy, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues intensificó los bloqueos. No solo fue aquí en la capital, sino en varios estados de la República. Exigen diálogo directo con la presidenta
y la abrogación de sus reformas clave. Por cierto, por su parte, el gobierno intenta reactivar el diálogo con maestros. Se integra la Secretaría de Gobernación, la SEP y el ISSSTE, las tres instancias, los tres que dirigen estas instancias han buscado hablar con los disidentes. Una imagen que se hizo viral, Mario, que pues impacta porque pues no puedes hacer nada, ¿no? Te da una sensación de impotencia terrible. Secuestraron a periodista en Veracruz, quedó registrado en redes sociales. Un comando armado levantó a Roxana Guzmán. Pues sigue siendo Veracruz uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, y qué impotencia. En Estados Unidos y México, pues bueno, se incrementó la tensión entre nuestros países, porque Claudia Sheinbaum pidió al embajador de Estados Unidos no intervenir en asuntos internos en medio de las presiones del tema de seguridad. Y por otro lado, pues ya se habla de que vamos a ser muy, muy migues, y hay que darle al Tratado de Libre Comercio, que quede como está, hay que seguir, etcétera. Pues bueno, toda esta información se la tendremos aquí en Oriente Capital. Y para terminar, en este sentido, sí, de lo que estás informando con la relación México-Estados Unidos, información de última hora esta mañana, y estamos atentos a ver si la presidenta va a decir algo al respecto. Ya inició su conferencia hace unos minutos, pero en medio de esta ofensiva que Estados Unidos mantiene contra los cárteles, y ahora en contra de políticos y funcionarios vinculados con el crimen organizado, 2 gobernadores serían el nuevo blanco de investigaciones tras el retiro de su visa por parte de Estados Unidos. Esta mañana publica Los Angeles Times que se trata de los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, quienes son investigados por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado. En medio de estas investigaciones, las autoridades de ese país pues también le retiraron la visa a ambos funcionarios, ambos de Morena, y es lo que afirma este diario con fuentes cercanas al caso. Es información que está circulando esta mañana, Ray, y que, como te digo, pues se publica en Los Angeles Times. Más adelante vamos a ampliar la información y me interesa mucho escuchar si la presidenta va a decir algo al respecto. Pues ahí está, es el tema. También, pues en más de la información que tendremos esta mañana, ya lo decías, pues ayer resulta que se colapsó una estructura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un puente peatonal en la Terminal 1 se desplomó, sí, dejando una persona herida. Y bueno, pues recientemente estuvo por ahí la presidenta entregando parte de los trabajos de cara al Mundial, que ya está a unas horas, y los trabajos intensísimos aquí en la Ciudad de México. Además estaremos hablando desde luego de la escalada internacional en Medio Oriente, estos bombardeos de Israel en Líbano, que han agravado la crisis humanitaria, mientras Estados Unidos confronta a Israel y crece la tensión con Irán. Además, bueno, pues la presión económica en nuestro país, el gasto en pensiones ya supera al de salud y educación, mientras el país tiene uno de los mayores déficits fiscales en décadas. Vaya, muchos temas, vaya agenda informativa la de este miércoles 3 de junio, pues ya, es el ombligo de la semana, pero pues ahí está, Ray, mucho que tendremos de qué hablar de aquí hasta las 10 de la mañana, así es que invitadas, invitados, para que nos acompañen en este informativo. Así es, no se lo pierda, la tenemos toda la información y arrancamos este miércoles 3 de junio, nuestro informativo de hoy. Hemos pedido a la Secretaría de Gobernación que en las mesas de diálogo se plantee que se puedan liberar
las partes peatonales para que la gente pueda circular por el centro. Primero, manifestar que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de México mantiene abierta la vía del diálogo permanente, respetuoso y constructivo. Después de las horas que estuvimos en interlocución con estos funcionarios, no hay respuesta aún de cuándo se sentará la presidenta para atender a esta comisión. Si algo les puedo recomendar yo el día de hoy, es que cambien de actitud. Una autoridad inepta, corrupta e ilegítima no es autoridad. Una autoridad que reescribe las leyes a placer no es autoridad. Creo que tiene que llegar un momento en que se regule. No estamos regulando la libertad de expresión, evidentemente, aunque está regulada de todas maneras en las leyes. Pero sí es importante. Por ejemplo, Brasil, lo he dicho aquí, prohibió lo que se llama en inglés el scrolling, que es donde entran los algoritmos. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Así suena la noticia esta mañana de miércoles. ¿Y qué escuchamos? Justamente, bueno, el recuento de los daños. Ayer en conferencia de prensa por parte del gobierno de la Ciudad de México estuvo César Cabrioto, el secretario de gobierno de la capital, pues hablando, ¿no?, de estas negociaciones, de lo que han solicitado a la Secretaría de Gobernación, pues se ponga también en la discusión, en la mesa de negociación con la CENTE. Estuvo acompañado, desde luego, por el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Y bueno, pues este mensaje que enviaron ayer por la noche en redes sociales de manera conjunta, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Mario Delgado, el secretario de Educación, y el titular de el ISSSTE, Martí Batres, en este video de 4 minutos. Más adelante lo vamos a retomar, pues un tanto hablando de lo que está sobre la mesa, de lo que ofrece el gobierno de México, pero ¿qué es lo que dice la CENTE?, ¿no? Bueno, pues también en las voces protagonistas, ayer al finalizar una mesa de diálogo con autoridades federales, la dirigencia magisterial informó que no hubo solución favorable por parte de los funcionarios. Los representantes señalaron que el gobierno federal todavía no define una fecha concreta para que la presidenta, directamente la presidenta Claudia Sheinbaum, atienda a la comisión de los docentes. Así es que concluyó esta reunión entre Gobernación, la SEP y la CENTE y no hubo mayor acuerdo. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que ocurrió después? Ahorita se lo comparto. En las voces protagonistas también, pues ayer llamó la atención durante un evento el empresario Ricardo Salinas, llamó a la ciudadanía a un cambio de actitud ante lo que llamó una autoridad inepta, corrupta e ilegítima. Llamó, Ray, a la desobediencia de leyes hechas a vapor. ¿Qué tal? ¡Qué Ahí fuerte! está. Sí, lo que dijo. Y finalmente, para declaraciones fuertes, ayer casi al cierre de la conferencia de Palacio Nacional, la presidenta puso sobre la mesa el regular las redes sociales. Planteó la importancia de abrir el debate sobre la regulación de las plataformas digitales en México. Expuso el caso de Brasil, como escuchamos, donde se tomaron medidas restrictivas debido a la falta de transparencia con la que operan las empresas de tecnología en ciertos aspectos. Y pues desde luego es un tema muy polémico, Ray, muy polémico. Ya vimos lo que están haciendo sus gobernadores, ¿no? Hemos compartido 2, 3 casos aquí, hemos hablado extensamente de ellos. Preocupa, ¿no? Preocupa el sentido que le han dado a estas propuestas, porque va enfocado, Ray, va enfocado al tema de, pues sí, generar una censura, ¿no? Y enfocada particularmente a los medios de información.
Ahí está. Oye, pero ya empezaron a cobrar más dinero, o sea, no se nos olvide. O sea, ya empezó un control sobre las redes sociales a través de cobrar más dinero a las empresas de streaming, que dicen, pues, está bien, todos tienen que pagar impuestos, estamos de acuerdo, pero ya controlar, si lo vamos a controlar a lo López Obrador, ¿no? De si no estás conmigo, entonces vamos a cancelar a Loret de Mola. Está pasando lo mismo que hizo Donald Trump con Jimmy Kimmel en los Estados Unidos, ¿no? Que le dijo a Disney, no quiero que salga este amigo, y además ya censuraron a Colbert, por ejemplo, ¿no? A otro periodista lo sacaron del aire, obviamente de manera hipócrita. La CBS dijo, no, pues es que pues ya no tiene rating, ya por eso lo vamos a cancelar al señor Colbert, uno de los más ácidos críticos contra el sistema, y en este caso pues contra más bien el presidente Donald Trump. No le gustó, ya lo sacaron del aire, Mario, y eso es lo que podría pasar si la presidenta sigue este camino de censura, porque ¿qué va a cancelar a Broso? ¿Va a cancelar a López Dóriga? ¿Qué va a pasar? No, o sea, hay que conocer la ley, también estoy de acuerdo con eso, pero me parece que es bastante peligroso. Y finalmente yo sí cuestiono en el tema de lo que nos decías para iniciar el informativo de los trabajadores de la CENTE. Órale, quieren que los atienda la presidenta. Yo pregunto, con todo respeto, no estoy en desacuerdo con que haya manifestación, al contrario, siempre que sea pacífica. No está consagrado en la Constitución, sí que se manifiesten de manera pacífica, insisto, pero ¿quién nos va a atender después? Órale, los escucha la presidenta, ¿qué? O sea, todos sabemos que aquí en nuestro país, desde que somos una república democrática, pues la presidenta no puede decir, a partir de mañana se abroga la ley del ISSSTE, eso no existe en nuestra Constitución. ¿Con quién nos va a mandar, Mario? Con los 3 que hablaron ayer. ¿Quién puede? Y además, en el caso de la ley, tienen que ser la Cámara de Diputados, ni siquiera es la presidenta. O sea, ¿a qué le va a decir la presidenta? Háganme caso y todos voten, aunque así sea, porque así es. Pero realmente esto de que los reciba la presidenta, me parece que no sé qué resultados vaya a tener. Y desgraciadamente es un sello de la 4T, Mario, porque también la gobernadora del Estado de México no atiende a la gente. Y pues ahora sí que lo hizo, creo que 2 semanas, recibiendo gente en estos, no me acuerdo si eran viernes o miércoles ciudadanos, y 3 doritos después ya no recibe a nadie, ¿no? Es como que el sello de la 4T no servía mucho que recibiera a la gente. Muchas soluciones no ofrecía, la verdad, la gobernadora, aunque se llevaba ahí a todos sus funcionarios, pero era pues, nada más para la foto. Vean, gobierno de puertas abiertas. Pero como le informamos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ayer elevó la presión tras suspender el diálogo con autoridades federales. Al no obtener respuestas sobre una reunión directa con la presidencia, pues que esto es una demanda central, por cierto, para levantar su huelga. En la Ciudad de México, docentes bloquearon vialidades clave, Paseo de la Reforma, por ejemplo, extendieron su plantón en el Zócalo y su dirigencia denunció esta indefinición en las negociaciones y reiteró exigencias como la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, entre otras cosas, ¿no? Mejoras salariales, la eliminación del UCICAM, atención a presuntas agresiones durante las protestas, entre otras cosas. En paralelo, las movilizaciones derivaron en acciones de mayor confrontación. Manifestantes derribaron estatuas alusivas al Mundial sobre Paseo de la Reforma y realizaron actos de quema de objetos. En estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas se reportaron bloqueos, toma de casetas y daños a instalaciones públicas. La CENTE mantiene su estrategia de presión nacional a la espera de definir nuevas acciones, mientras amplía su presencia en calles y refuerza su rechazo a prolongar mesas de negociación, dicen, sin que haya resultados concretos. Y esto que escuchábamos ayer de manera conjunta, ayer por la tarde-noche, las secretarías de Gobernación y Educación, junto con la dirección del ISSSTE, reactivaron el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mediante 2 mesas técnicas tras las recientes protestas y bloqueos. Las autoridades exhortaron a los docentes a priorizar la comunicación para evitar la suspensión de clases. Esto pues en el cierre, ya en la recta final del ciclo escolar, y que se garantice además el libre tránsito de los ciudadanos. Entre los puntos principales a negociar destaca la propuesta para desaparecer la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, una exigencia central en el sindicato,
Asimismo, se incluyó el compromiso de revisar y estructurar mejoras paulatinas en los servicios de salud, prestaciones de seguridad social estatales, entre otras cuestiones que están sobre la mesa y que son parte de la exigencia. Efectivamente, en más información le platicamos que un comando armado irrumpió en la vivienda de Roxana Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz. Esto ocurrió alrededor de las 6 horas de este martes, cuando varios hombres forzaron el acceso, hombres enmascarados forzaron el acceso al domicilio, sometieron a la comunicadora y se la llevaron con rumbo desconocido. La víctima había regresado a la entidad en 2025 tras 8 años fuera, luego del asesinato de su esposo ocurrido en 2017 en ese municipio. Familias y el gremio periodístico iniciaron una intensa búsqueda mientras la Fiscalía General del Estado activó una carpeta de investigación sin reportar resultados hasta anoche. Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en desapariciones de periodistas desde 2003, con 6 casos no resueltos como este secuestro, y decirle que organizaciones como Artículo 19 exigieron aplicar el protocolo homologado de investigación de delitos contra la libertad de expresión y priorizar la labor periodística de Guzmán en estas indagatorias. Y ayer, Andrés Manuel López Beltrán compartió en redes sociales una imagen en la que aparece acompañado de su padre, Andrés Manuel López Obrador. El mensaje estuvo acompañado de la frase: soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo, en referencia a su trayectoria familiar ligada al movimiento político de Morena. La publicación ocurre días después de que López Beltrán anunciara su intención de contender por una diputación federal en Tabasco rumbo a las elecciones de 2027. La última aparición pública de López Obrador, recordemos, fue el 30 de noviembre de 2025, con la presentación de su libro Grandeza. Recordemos, no fue una presentación, un evento multitudinario, ¿no? Fue a través de redes sociales en un amplio video, Ray, en donde habla de su libro. Y bueno, pues ahora esto convierte esta fotografía en un nuevo registro de su presencia tras meses de ausencia mediática. Bueno, es que nos acostumbramos a verlo del diario, Ray. Desayunar, comer y cenar, López. ¡Qué horror! Sí, no, y además, fíjate que, se circulaba en medios entre periodistas, Mario, que después de la mañanera el tipo ya se iba a dormir. Sí. Que no trabajaba más así que las horas de la mañanera. Así luego acaba el informativo y a mí mira un ratito. Esa es vida. Ustedes los ricos. Qué fuerte. Nunca lo he hecho ni lo volvería a hacer. Claro. Oye, fuerte también se puso la polémica entre Claudia Sheinbaum, que ya lo reportábamos aquí el día de ayer, y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, por lo que decías al inicio del informativo. O sea, no es casualidad que Claudia Sheinbaum le diga: oiga, no se meta en nuestro país, en los asuntos de nuestro país. Está bien la cooperación bilateral, pero no se meten en asuntos políticos internos. ¿Y qué es lo primero que aparece? ¡Tan! Una publicación de Los Angeles Times el día siguiente involucrando a 2 gobernadores. O sea, todo ese tipo de cosas no son casualidades. Pues bueno, nosotros suponemos, obviamente no tenemos el memorando de la Casa Blanca de Marco Rubio hablando a Los Angeles Times, pero en política, recuerde usted, no hay coincidencias, y pues ahí está parte de lo que provocó la presidenta. Y además está bien que le ponga un manotazo en la mesa a los Estados Unidos, estamos de acuerdo que lo haga. Y pues ya respondió el gobierno de los Estados Unidos atacando a más gobernadores. ¿Ese manotazo estaba bien calculado? Es la cuestión. Es la pregunta, sí, claro. Esta mañana, por cierto, sobre este tema de los gobernadores, en el caso del gobierno de Sonora, y aunque lo diga una persona, pero es la titular de comunicación social, Paloma Terán, dice: es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto al gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia. Es una publicación que hace esta mañana. Paloma Terán es la titular del Sistema Estatal de Comunicación Social. Pues bueno, vamos a ver. Qué fuerte, qué fuerte. Habrá mucha información en torno a este caso que cae como una bomba. Ray, ¿se suman 2 gobernadores? ¿Será? Sí, y recordemos que Alfonso Durazo Sonora fue el encargado, Ray, de la seguridad durante la administración. Ahora sí que fue
el Batman de López Obrador, ¿no? El García Harfuch de López Obrador. Sí, bueno, qué fuerte. Pues le tendremos informada. Ahorita me voy a meter a la página de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país y a las cuentas en redes sociales, a ver si ya hay algún comunicado oficial. Y que se le cae la techumbre a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dejó una automovilista lesionada, generó caos vial en la avenida Capitán Carlos León. Mario, esto pues a unos días de que se inaugure la Copa Mundial de Fútbol. Aquí si no fueron los maestros de la CENTE, sino el hacer las cosas de último que minuto. La presidenta fue a entregar esa obra, ¿eh? O sea, sí. Pues ahí está lo que se hace mal, o sea, se gasta dinero, en vez de gastar dinero en medicinas, en medicamentos oncológicos para la gente, se gasta en estas cosas y pues ni sirven, ya se cayó esa techumbre. Tenemos corte y regresamos con Cristian La Mesa, no se vaya, el informativo de Oriente Capital le presenta lo mejor de la información, así que pues continuamos, no se vaya. Primeras planas en informativo Oriente Capital. El Universal. Suben Sheinbaum y Johnson temperatura a relación México-Estados Unidos. Reforma. Ahorcan Ciudad de México. Milenio. CENTE ya no está para diálogo y vandaliza en Ciudad de México y 3 estados. Excelsior. México pide extender TEMEC 16 años más. La jornada. Exige Sheinbaum a embajador de Estados Unidos respetar asuntos políticos internos. El Economista. México y Canadá piden a Estados Unidos alargar otros 16 años la vigencia del TEMEC. El Financiero. México y Canadá van por extender el TEMEC. Entre los 5 temas secundarios que más destacan hoy tenemos: 1. Antorcha busca crear hombres libres y no mano de obra. 2. Crisis de natalidad entre la desigualdad y el costo social. 3. Avisoran juicio político contra Samuel García. 4. Hombres armados secuestran a periodista en Veracruz. 5. Siguen promesas de la CENTE en la Ciudad de México y diálogo con el gobierno se estanca. Por el momento es todo. Búscame en las redes sociales como Miguel Ángel Cacique y recibe todos los días este informativo. Primeras planas en informativo Oriente Capital. Amigos de Oriente Capital, ¿cómo están? Hoy es miércoles 3 de junio 2026, es el miércoles sabrosísimo, es miércoles de mate. No, y es de que con el tema, como está en Sinaloa, no crea usted de ese tipo de mate, ¿no? El mate, que es esta bebida deliciosa argentina, porque vamos a platicar con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Bien, encantado una vez más estar acá con vos y con la audiencia. Sí, oye, y surgió mucha información, mi querido Cristian. Me gustaría empezar con las declaraciones de Marco Rubio. Se presenta en estas audiencias que supuestamente son de un montón de transparencia, ¿no? De estas audiencias que hacen en los congresos de Estados Unidos a sus políticos. Se supone que es un ejercicio muy democrático. Se presenta y pues habla de los países alineados y los no alineados a los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente en la lista negra pues está, no sé por qué Venezuela, si lo tienen controlado, mi querido Cristian, pero salió Venezuela, está Nicaragua, Cuba, Brasil, y no mencionó a México, pero habló del terrorismo en México por el tema del narcotráfico. ¿Qué te parecen estas declaraciones que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio? A mí me parece que lo que hace Marco Rubio en gran medida tiene que ver con su propio posicionamiento de cara a ser el próximo candidato a presidente por el Partido Republicano. A mí me parece que tiene mucho que ver con eso, está haciendo su propia campaña, se quiere mostrar como el hombre fuerte y de cara al electorado hispano, que en Estados Unidos sabemos que es muy grande, y generalmente por lo menos los sectores de poder dentro de ese electorado sí son bastante contrarios a los gobiernos de ciertas características populares, ¿no? Entonces yo creo que va más alineado a eso, sí cae también en un error que creo que es bastante común en casi todas las clases políticas, por lo menos occidentales, que es hacer una generalización y meter a toda una serie de gobiernos en la misma bolsa cuando hay no matices, sino diferencias grandes en varios de los que vos nombrabas.
Por ejemplo, vamos a decirlo con todas las letras, un Brasil gobernado por Lula, que es una persona identificada con la izquierda, pero que en realidad es un globalista hecho y derecho. A la gente que quiera verlo les puedo sugerir que esto no viene de ahora, sino que viene de larga data. Googleen, pongan Lula da Silva con Lech Walesa, el otrora líder polaco, uno de los que tuvo un papel importante en que la Unión Soviética se debilitara ya por la década de 70, y hay fotos de ellos, de jóvenes de ese momento en la historia, abrazados muy sonrientes, en un gesto de hermandad que cualquiera con dos dedos de frente sabía que Lech Walesa era una espada que esgrimía Occidente para destruir a la Unión Soviética. Entonces, es ese tipo de izquierda que yo me acuerdo cuando estuve en el querido México charlando con ustedes, que yo nombraba que es la izquierda anticomunista. Mi forma de categorizarles esa. Y tenés otro gobierno como el de Nicaragua, que es absolutamente distinto, es un gobierno soberanista, popular. Entonces yo creo que en ese sentido Marco Rubio cae en ese rasgo de esa generalización que es un poco ignorante. Y también sí es llamativo lo de Venezuela, tal vez es para hacer algo más inteligente que lo que hace Trump, que es justamente decir eso que vos marcabas claramente y que ya es indisimulable, que los tiene en el bolsillo. Bueno, tal vez Marco Rubio más inteligentemente como que lo pone hostil para que el gobierno de Venezuela tenga puertas para adentro, no se note tanto, digamos. Ok, y de hecho me recordaste a Andrés Piqueras, que tuvimos la oportunidad de verlo en Tecomatlán, Puebla, que nos dio mucho gusto. Tuvimos la oportunidad de verlo 2 veces, y él habla de izquierdas rosas, creo que lo defienden, creo que se puede usar el término en el caso de Brasil, pero el caso de Brasil es más complejo, más complicado, porque pues navega con una bandera, pero como bien lo dices, pues es globalista y eso no nos gusta. Y hablando de élites globalistas, no nos gusta hablar de ellas, Cristian, pero lo tenemos que hacer. Creo que platicábamos acerca del asesinato de 21 adolescentes, 45 heridos de parte de los terroristas de la OTAN, incluido Estados Unidos, y también hablaremos de la invasión de Israel a Líbano. Pero pues desgraciadamente no parece que la humanidad esté indignada, e incluso te escuchaba en un espacio, estuviste el domingo en una radio allá en Argentina, y yo veía me pareció muy buena la reflexión de nuestros colegas en relación con pues la prensa. Hay prensa de Italia y de Japón, y por eso recupero ese comentario, me acordé, eran parte del eje Alemania, Italia y Japón, y son parte del G7, y son los que están diciendo que no pasó nada, Cristian. Sí, realmente eso es indignante, porque a mí me parece que cometer un delito, dañar a alguien, ofender a alguien, es gravísimo, pero el cinismo que implica después desconocer que se hizo eso, la negación, es peor todavía. Aunque suene paradójico, porque ni siquiera estás desconociendo el carácter de víctima de aquella persona a la cual victimizaste. Entonces es terrible, no me llama la atención, por supuesto, lo de Japón, lo de Italia, lo de Alemania, evidentemente muestran que, como decimos acá en Argentina, la cabra tira al monte, ¿no? No pierden las costumbres. El caso de Japón es grosero, pero bueno. Y el caso de estos niños, de estos jóvenes adolescentes asesinados, es tan cobarde esto, porque cuando quieren decir que fue un error o que se desvió un misil o lo que sea, fueron 16 drones en 3 oleadas los que atacaron. De los 21 jóvenes muertos, 18 niñas, 18 jóvenes mujeres. O sea, matan jóvenes, mujeres, adolescentes, estos cobardes. 3 jóvenes varones. Y de los más de 40 heridos, la mayoría de estas chicas mutiladas de por vida. Sí.
muerta, su sueño era ser madre, ser maestra, estudiaban para enseñar a otros jóvenes, y eso es lo que con toda la hazaña, sí, con toda la hazaña fueron, y yo creo que en ese sentido también reflexionaba los tres en otro programa diciendo que esto es una guerra entre hermanos, pero cuando tu hermano ya se mete a matar a tus hijos, ya deja de ser hermano para ser un monstruo. Sí. En esta medida es un poco una victoria para Occidente, porque lograron convertir por lo menos a una parte del pueblo ucraniano en un monstruo que es capaz de hacer esto. Por eso yo creo que el carácter de la guerra indefectiblemente cambió el día que tomaron la decisión de hacer este ataque terrorista, de matar a estos jóvenes, y yo creo que en Rusia hay un ánimo cada vez más fuerte de dejar de tener una mano con guante de seda, de ser tan cuidadosos, porque, bueno, en Rusia, vos sabés que yo tengo el gusto de conocer bastante a Rusia, a su pueblo, a su idiosincrasia, y los dos extremos de la vida son los que son sagrados para ellos, los niños y los ancianos. Sí. Son sagrados, se metieron con algo sagrado. Así que eso es lo que explica la mayor contundencia de los ataques, si bien siguen sin atacar objetivos civiles, lo cual creo que está bien, pero también hay muchas comparaciones que se están haciendo con la cantidad de bases estadounidenses que destruyó absolutamente Irán. Hay que hacer algo así con algunas bases de la OTAN en Europa, especialmente los bálticos, que están permitiendo el pase por su espacio aéreo de los drones para atacar. Por ejemplo, hoy estaban atacando San Petersburgo. No llega un dron que pase por Rusia hasta San Petersburgo. Eso están habilitando el paso por el espacio aéreo de los bálticos, de Polonia. Yo creo que ahí Rusia tiene que asumir el riesgo que implica, un riesgo de atacar abiertamente un país de la OTAN, pero yo creo que Rusia tiene que hacerlo. Sí, creo que ya traspasaron, como dijiste, algo sagrado para cualquiera de nosotros, ¿no? Ya un familiar, y sobre todo, Cristian, si fuese un misil que medio le pegó a un edificio, está bien, pero fueron 3 oleadas. O sea, eso fue programado, sabían lo que estaban haciendo, eso lo convierte en un acto terrorista precisamente. Y además, yo de veras no entiendo por qué nos quieren ver la cara. Aquí en México hay un comercial y se dice así, mi querido Cristian, nos quieren ver la cara de what, la cara de qué, porque pues yo entiendo que en 1945, si la prensa decía, no, eso es una mentira, pues ¿cómo lo comprobabas? Pero ahora están los videos en internet, los ves en tiempo real. Entonces, realmente creo que están jugando de manera muy torpe. Ya no es 1945, donde los gringos nos dijeron que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial y nosotros nos tardamos como 30 o 40 años en saber la verdad, porque no nos llegaba información de Rusia cuando fue la Guerra Fría, ¿no? Pero, pues, dándole la vuelta a la página, está esta invasión de Israel a Libia que insiste. Estados Unidos muy tibiamente, no hagas eso, Netanyahu, no hagas eso, pero ahí te dan más armas, pero no hagas eso, niño malo. O sea, eso está revivando el conflicto contra Irán, Cristian, y el mundial empieza en unos días. Yo espero que esto no termine con algún atentado contra el equipo de Irán o con hostilidades contra el equipo de Irán. Me parece que pues Estados Unidos no hace lo que realmente tiene que hacer, y como bien nos has ilustrado aquí, pues que Donald Trump deje de estar haciendo campaña de aliviar la tensión para el 3 de noviembre, para las intermedias, en lugar de pues reconocer que ya perdió y que suelte las riendas, ¿no? A ver, sabemos, porque ya lo hemos hablado, querido amigo, que el conflicto en Oriente Medio es el más peligroso y el más complicado. El más complicado de resolver. Respecto al Mundial, como para pasar rápidamente, a mí no me sorprendería que el equipo de Irán recoja muestras de
de apoyo. Ojalá, sí. En lugar de hostilidad. Yo creo que gran parte del público, especialmente tal vez el público hispano, que sabemos que somos muy futboleros todos nosotros, no me extrañaría, no digo jugando un México-Irán, por supuesto, pero jugando un Irán-Bosnia, que haya, no sé si se van a dar estos cruces, estoy especulando, pero digo que hayan banderas iraníes en gran número, que sabemos que no va a ir público de Irán prácticamente, creo yo, porque Irán se ganó la simpatía de muchísima gente en este tiempo, porque creo que se pudo desmontar esa campaña de propaganda y de demonización tan fuerte que se vino haciendo desde la instauración de la República Islámica, allá por el 79 del siglo pasado, y creo que somos bastantes, y me incluyo y te incluyo en esto, que participamos en esto de decir la verdad, de contar cómo es la verdad en Irán, y yo creo que en ese sentido se cambió mucho la visión de este país en el mundo. Dicen que Donald Trump no dijo una inexactitud, si es cierto esta discusión fuerte que tuvieron con Netanyahu, que le dijo que era fucking crazy o algo así, y yo digo la verdad, a mí no me extrañaría que hubiese sido real esa discusión. A mí me parece más real que cuando Trump se deshace en halagos para con Netanyahu. Esto ya lo hemos hablado. Lo que pasa es que desgraciadamente no está mostrando que tenga, para no ser groseros, digámoslo, la hombría que tendría que tener para realmente poner a Netanyahu en su lugar y decirle que él es el presidente de Estados Unidos, no Netanyahu, porque parecería ser Netanyahu el que ocupa el Salón Oval. Sí, pero con esto cierro. En esta discusión le dijo que, aparte de que estaba loco, que estaba logrando que todo el mundo odiase a Israel. Sí. Y es cierto. Sí. Hoy se dio ese cambio de Israel ser la eterna víctima, ¿no? Sí. Pasó a ser el victimario de forma descarada. Vemos colonos pateando monjas en el suelo, sí. Vemos burlarse de todo lo que es sagrado para nosotros, los cristianos, que en todo caso no es justo hacerle daño a los musulmanes por ser musulmanes tampoco, ojo, pero digo, los cristianos, ¿qué tenemos que ver en esto? En definitiva, para que mancillen las cosas que son sagradas para nosotros. Entonces, yo lo decía en varias oportunidades, Benjamín Netanyahu es el mayor promotor del antisemitismo en el mundo. Y también el Estado de Israel hace algo que ya llegó a su fin y nos cansó a todos, que es hacer un chantaje emocional por la barbaridad atroz que hizo Adolfo Hitler contra el pueblo judío. Hoy Israel erigirse como el que tiene derecho a hacer todo porque le hicieron eso en el pasado. Se lo hicieron al pueblo judío, no a Israel. Israel ni siquiera existía en ese entonces. Y tampoco existía la dirigencia actual. Entonces basta de ese chantaje emocional, porque el degenerado, perdóname la palabra, el degenerado de Itamar Ben-Gvir dijo, Israel nunca más va a volver a poner la otra mejilla. No, señores, acá no están poniendo la otra mejilla. Acá ustedes están golpeando despiadadamente a todos sus vecinos y no tienen el menor miramiento. Y entonces, en ese sentido, yo creo que Irán está en una posición mucho mejor que Israel o que Estados Unidos, incluso de cara a la opinión pública, y ni que hablar con esto del Líbano. Sí, fíjate que me hiciste recordar viéndolo en retrospectiva, pues este acontecimiento que desata la crisis y sobre todo pues el genocidio en Palestina. Las primeras notas o la primera información que surgió en relación con el ataque de Hamas a civiles en Israel, pues la verdad, en esos primeros minutos parecía que Netanyahu las traía todas consigo, ¿no? Me atacaron, mataron a mi gente, tienen rehenes. Pues
si lo que quería hacer Hamás era defenderse y levantar una causa, además justa, porque sabemos lo que han hecho, lo que ha hecho este Estado sionista todo el tiempo allá con Palestina, pues como bien lo dices ahora, ya no tiene ninguna escapatoria, se ha convertido en una figura diabólica Netanyahu, porque ahora, pues esa vez que presentó el mapa de Israel sin Palestina, sin Cisjordania, o sea, te habla de un ambición expansionista, y pues lo que me llama la atención es eso precisamente, ¿no? ¿Hizo jamás lo correcto? O sea, ¿le sirvió de algo? Porque ahorita se siguen muriendo de hambre, sigue el sitio, sigue Palestina invadida y ahorita están invadiendo Líbano. Creo que el panorama no es muy halagüeño para los millones de palestinos que están sufriendo, y hace un mes, si no me falla la memoria, barcos con ayuda fueron detenidos como si fuesen criminales por el ejército de Israel. Mira, lo que dijiste es tan cierto, y yo este tema lo abordé en varias oportunidades, y yo con ansias que la justicia de Israel, la misma justicia que está intentando enjuiciar a este personaje satánico, como vos muy bien dijiste, hago mías tus palabras, de este personaje que es Netanyahu, parece no tener ningún interés en que se aborde la investigación de forma seria de qué ocurrió el 7 de octubre de 2023. Y la guerra actual empezó ese día. No son cosas inconexas. Por eso es súper interesante la relación que vos haces. Y vos sabés que Hamás es un grupo que yo nunca dudé, más allá de la opresión que sufre el pueblo palestino, yo nunca dudé ni voy a dudar de llamarlo grupo terrorista. Sí. Y lo que hizo Hamás ese día fue un acto terrorista, sí, porque no fueron solo a matar que mataron militares, fueron a matar civiles, fueron a matar niños, fueron a matar mujeres, secuestraron. ¿Cuál era el objetivo táctico o estratégico de eso? Salió todo en contra, mataron a decenas y decenas y no se sabe si cientos de miles de gazatíes. No entiendo la lógica todavía. Tal vez por eso se buscó selectivamente matar también a algunos cabecillas de Hamás. Después tal vez no se quería que dijeran algo. Sabemos que Hamás viene de los hermanos musulmanes, claro. Sabemos que son sunitas. Sabemos que el enfrentamiento de los sunitas con los chiitas es enorme. Irán cometió el error históricamente de apoyar simbólicamente, porque ahí el dinero a Hamás se los ha dado Qatar, se lo ha dado el Estado de Israel y se lo ha dado Estados Unidos para quitarle poder a Al-Fatah, que es la Autoridad Nacional Palestina, para generar esa separación, que era un ala más, por decirlo, secular, no religiosa. Quisieron meter un fundamentalismo, los sunitas de Hamás sí son fundamentalistas religiosos, y es un grupo terrorista. Y sabés que lo hemos hablado en este espacio, que el ministro de Seguridad de Egipto le había avisado a Netanyahu, se le avisó oficialmente al Estado de Israel que se estaba planeando ese ataque. También lo avisaron las guardias fronterizas del ejército israelí y la superioridad no les dio bolilla. Lo dejaron que sucediera porque era funcional a los intereses de Netanyahu de eludir la justicia, posponer el tema del enjuiciamiento, que Trump también le dijo en esta discusión reciente: estarías preso si no fuese por mí. Entonces, Netanyahu es un ser demoníaco, inescrupuloso. La política israelí es una élite totalmente sanguinaria y demoníaca, se ha vuelto, pero no tan acostumbrados como nosotros, desgraciadamente en nuestra región, a la corrupción política, al robar. Hasta eso tiene Netanyahu en su prontuario. Entonces, todo lo que hace es una eternización de sus intereses de cubrirse el trasero y, por otro lado, llevar adelante el plan del Gran Israel, el expansionismo, terminar de ocupar y de anexionarse Gaza y Cisjordania, el sur del Líbano, y vamos a ver si paran en el sur del Líbano, de Siria. Vos fijate a Al-Golani, que festejaba Netanyahu cuando derrocaron a Bashar al-Assad en Siria,
El decapitador de cristianos y de chiitas en Siria, que es Al-Golani, bueno, Netanyahu celebró que llegara al poder. Al-Golani dijo: nosotros no somos enemigos de Israel, queremos ser sus amigos, solo somos enemigos de Irán y de Hezbollah. Eso lo dijo el actual presidente, un decapitador serial que era de Al-Qaeda, y él jamás festejó, porque jamás en Siria estaba en contra del gobierno. Entonces, fíjate la mezcolanza y todo esto, porque también quiere parte de Siria, Israel, en ese proyecto del Gran Israel. Entonces, sinceramente, yo espero que haya sido real esta discusión, que se rompa la relación entre Netanyahu y Trump, y que una quita total de apoyo de Estados Unidos a Israel creo que es lo único que podría permitirnos salir de esta situación. Es cierto que Israel no dudaría en usar armas atómicas, pero también saben que vendría la respuesta pakistaní, y si Estados Unidos le suelta la mano, yo creo que puede haber alguna esperanza de que esta situación se resuelva, pero es muy, muy, muy complicada, y tampoco apostaría demasiado a que Donald Trump se dé cuenta que tiene que tener una actitud más varonil y la lleve adelante. Sí, como bien nos dijiste en esta columna al inicio de nuestras colaboraciones, pues Donald Trump parecía que iba a tener los pantalones bien puestos, como decimos en México, y pues no, los tiene bien puestos BlackRock, esta élite globalista. Cristian, muchas gracias por esta deliciosa charla. La próxima semana no vas a estar, tienes un evento con la Embajada de Rusia, ¿no? Sí, voy desgraciadamente ausente con aviso, pero el señor embajador de Rusia en la República Argentina, Dmitry Feoktistov, me hizo llegar su gentil invitación para estar el 10 que cae miércoles, el 10 de este mes, en la embajada, en la recepción que van a hacer en honor del Día Nacional de Rusia, que es el día 12. Pero bueno, se adelanta por calendario 2 días, así que voy a estar ahí disfrutando de la exquisita comida rusa y brindando por este hermoso país al que amo con queridos amigos argentinos y rusos. Qué lindo, ¿no? Pues un abrazo para todos, ojalá que la pasen muy bien. Está avisado nuestro público, y Cristian, yo te agradezco muchísimo pues que platiques con nosotros y nos ayudes a ver más claramente lo que está pasando en la geopolítica mundial, la verdadera política, con Cristian La Mesa. Muchas gracias, Cristian. Gracias a vos, querido Rey, como siempre, por permitirme hablar ante tu audiencia. Te mando un gran abrazo. Con mucho gusto, nosotros continuamos con la programación de Oriente Capital, no se vaya. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
Las pequeñas cosas es con lo que iniciamos esta segunda hora de noticias. Gracias, muchas gracias por el favor de su compañía en esta mañana completamente en vivo. Gracias a quienes están desde las 8, a quienes se suman en la segunda hora, a quienes nos acompañan las 2 o a quienes lo hacen a través de la multiplataforma, a través del podcast. Muchas gracias. En verdad es un gusto poder acompañarles y llevarles todo el acontecer noticioso, todo lo que se va generando, todo lo que es noticia. Sin duda, temas pues muy relevantes, ¿no? No solo la información local, sino volteando a ver lo que está pasando, incluso más allá de nuestras fronteras. Seguimos en vivo esta siguiente hora, de aquí hasta las 10 de la mañana, así es que les invitamos cordialmente para que nos acompañen y, cómo no, háganos llegar sus comentarios, díganos desde dónde nos acompañan en esta mañana. Nos han dicho, bueno, pues que se presta, ¿no?, el informativo en camino al trabajo, en camino a las distintas ocupaciones, pero también pues, quienes están haciendo ejercicio, además, quienes van arrancando la jornada. Gracias, en verdad, a todos por acompañarnos. Seguimos al pendiente de lo que va ocurriendo en la conferencia de Palacio Nacional, de las declaraciones de la presidenta en esta mañana. Más adelante le compartiré. Le cuestionaron sobre la elección judicial y cuál es el motivo para aplazar esta elección hacia 2028. Ya contestó la presidenta y en unos minutos estaremos escuchando lo que dice a este respecto, ¿no? Porque bueno, la propuesta fue por ella, impulsada por ella. Ya habíamos anticipado, no habrá mucha novedad, no habrá muchos cambios. Se va a aprobar tal cual la presidenta lo propuso. Y bueno, pues finalmente esto ocurrió, ¿no? Para sorpresa de nadie. Pero vamos a estar retomando todavía lo que va diciendo la presidenta en esta mañana. Y decirle, bueno, pues ella sigue en la conferencia en vivo. Todavía no concluye la conferencia. Hoy inició por ahí de las 7:40 de la mañana. Y pues bueno, estamos aquí registrando lo que va diciendo. Bueno, hoy quiso enfocarse en el avance de obras de los llamados caminos artesanales, un tema muy polémico. Dice la presidenta, incluso así lo mencionan, pequeñas obras comunitarias que generan grandes transformaciones en la vida de quienes más lo necesitan. La cuestión es la calidad, ¿no? La calidad de esas obras que pues es la que luego se pone en duda, ¿no? Porque habrá quien tenga voluntad de hacer, de apoyar incluso su comunidad, ¿no? Y entonces se le dota de los materiales a la gente y le dicen, pues ya ustedes hagan su camino artesanal. El problema está en que varios de estos caminos artesanales, pues ¿qué cree? Han quedado completamente deshechos. Entonces viene la primer lluvia, no hubo una supervisión adecuada, no hubo una dirección adecuada y bueno, pues esta obra no cumple con las características que debería, y entonces pues muy bonito, muy colorido ahí, hasta con el logo, o le pueden dibujar, lo hicieron en algún momento en Oaxaca, de dibujar ahí al expresidente López Obrador, pero esto no garantiza calidad en la obra, y entonces es donde se pone en duda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que están reduciendo, ese es el fondo. Están reduciendo el gasto en obra, ¿no? Y pues entonces muy bonito el camino artesanal y se le reconoce a quienes participan en estos trabajos, pero la cuestión sería si eso no deberían estarlo haciendo expertos en la materia. Esto y más es lo que tenemos en la segunda hora de noticias, así es que quédense con nosotros de aquí y hasta las 10 de la mañana.
la Secretaría de Gobernación que en las mesas de diálogo se plantee que se puedan liberar las partes peatonales para que la gente pueda circular por el centro. Primero, manifestar que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de México mantiene abierta la vía del diálogo permanente, respetuoso y constructivo. Después de las horas que estuvimos en interlocución con estos funcionarios, no hay respuesta aún de cuándo se sentará la presidenta para atender a esta comisión. Si algo les puedo recomendar yo el día de hoy, es que cambien de actitud. Una autoridad inepta, corrupta y ilegítima no es autoridad. Una autoridad que reescribe las leyes a placer no es autoridad. Creo que tiene que llegar un momento en que se regule. No estamos regulando la libertad de expresión, evidentemente, aunque está regulada de todas maneras en las leyes. Pero sí es importante. Por ejemplo, Brasil, lo he dicho aquí, prohibió lo que se llama en inglés el scrolling, que es donde entran los algoritmos. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Gracias por continuar con nosotros a través del informativo aquí en Oriente Capital. Estamos ya en la segunda hora de noticias y bueno, parte de lo que adelantábamos justamente en la agenda informativa, los temas también que tienen que ver con la información internacional. En los últimos 3 meses, la infraestructura sanitaria del Líbano ha sido blanco de, escuche usted, 190 ataques atribuidos al gobierno de Israel. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Estos bombardeos han dejado 128 trabajadores muertos y 332 heridos, además de daños severos en hospitales como el de Tiro, donde se afectaron las áreas de urgencias y cuidados intensivos. El escenario es catastrófico. La OMS informó que el acceso a servicios esenciales está gravemente limitado, con pacientes que esperan hasta 48 horas para ser trasladados a hospitales de referencia. La situación se complica con el desplazamiento de unas 130,000 personas que han abandonado sus hogares, generando hacinamiento en refugios temporales y un aumento de enfermedades como diarrea acuosa aguda, con riesgo de brotes de cólera, esto pues ya en verano. Aunque se han firmado acuerdos de un alto al fuego desde el mes de abril, las hostilidades persisten y han provocado más de 3,400 muertes y cerca, escuche usted, de 10,400 personas heridas, la mayoría civiles, de acuerdo con la ONU. La OMS exige el cese inmediato a los ataques y protección activa para garantizar la atención médica en un país cuya población enfrenta una emergencia humanitaria. Y mire, en más de la agenda internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recriminó recientemente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por la expansión de la ofensiva militar en Líbano y el impacto negativo que estos bombardeos causan a la imagen internacional de Israel. Esta confrontación ocurre en un momento crítico luego de que el gobierno de Irán amenazara con suspender las negociaciones diplomáticas bilaterales con Washington si el ejército israelí continúa con los ataques en territorio libanés. A la par de las tensiones políticas, la violencia militar aumentó en la región con un intercambio directo de ofensivas entre las fuerzas estadounidenses e israelíes, esto en el estrecho de Hormuz, lo que incluyó el lanzamiento de misiles hacia bases navales del Golfo. Pese a la escalada bélica y al avance del programa de enriquecimiento nuclear persa, el Departamento de Estado estadounidense mantiene los canales de comunicación abiertos con Teherán para intentar estabilizar el tránsito marítimo y detener las hostilidades, ya que, hablamos del tema de Estados Unidos, como le decía,
como una bomba cayó la información que publica este miércoles justamente Los Angeles Times. Información que no pasa desapercibida, desde luego de este lado ya le informaba, se pronunció por ejemplo el gobierno de Sonora, dicen que esto que es falso, que no hay ninguna notificación, que la visa sigue activa, pero como una bomba, le digo, autoridades estadounidenses estarían investigando a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal por posibles vínculos con redes delictivas en un giro que incluye a funcionarios en activo dentro de su estrategia contra el narcotráfico. Ambos habrían perdido ya sus visas y son señalados en indagatorias relacionadas con delitos como tráfico de drogas, contrabando de combustible, entre otros. Estas acciones se suman a las acusaciones recientes contra el gobernador, ahora gobernador con licencia, de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que incrementa la presión sobre figuras del partido Morena y está reconfigurando sin duda el enfoque tradicional que priorizaba a líderes criminales sobre actores políticos en hechos que no tienen precedentes en nuestro país. Las investigaciones han intensificado las tensiones entre México y Estados Unidos en un contexto marcado por disputas sobre soberanía y cooperación en seguridad. La presidenta ha cuestionado de manera insistente estas acciones al considerarlas una posible intromisión externa. Fue muy duro, muy directo el discurso de la presidenta Sheinbaum el pasado domingo. Lo mesuró el lunes, pero pues no tardaron estas acciones, ¿no? Esta respuesta desde Estados Unidos, y no cabe duda, ¿no?, que es una respuesta a lo que ha ocurrido, a lo que se ha dicho de este lado. El escenario plantea riesgos políticos rumbo a procesos electorales, pues que ya están a la vuelta de la esquina, al tiempo que hace evidente un endurecimiento en la política estadounidense que ahora apunta a desarticular redes de protección institucional vinculadas al crimen organizado. Es lo que sabemos, es lo que tenemos hasta ahora. Desde luego, este día será relevante para el tema. Este día tendremos actualizaciones importantes para considerar, sin duda alguna. ¿De qué ha hablado la presidenta Claudia Sheinbaum? Vamos a escucharlo. La presidenta explica por qué decidió aplazar la elección judicial a 2028. Escuchemos el mensaje esta mañana desde la conferencia de Palacio Nacional. Se hizo una primera votación. En la votación, pues todos participamos en esa votación, eran muchísimos nombres, incluso hubo la crítica del famoso acordeón, pues porque todo el mundo teníamos que llevar. ¿Por qué no íbamos a votar? Porque de otra manera era imposible acordarte cuáles eran los nombres que habías elegido previamente, porque era una cantidad enorme por la que votamos. Bueno, tomando en cuenta esa experiencia y también la experiencia de la elección, entonces, ¿cómo se planteó la primera reforma al Poder Judicial? El Ejecutivo nombra una comisión, el Legislativo nombra una comisión y el Poder Judicial otra comisión. Esas comisiones reciben propuestas de la gente que se quiere autoproponer o que alguien proponga, presentan su currículum y se establece la Constitución que tienen que tener el 8 de promedio, cartas de recomendación y varias consideraciones que se establecían. Una vez hecha la primera elección, pues entonces con esa experiencia que se tuvo, se dice, a ver, primero va a ser muy difícil que en el 27 se vote por todo, porque vas a votar en algunos estados por el gobernador, por el diputado local, por el diputado federal y por el presidente municipal. Ya son 4 boletas. Si aparte le agregas otras 4 boletas del Poder Judicial y además, como estaba planteado antes, de que tenía que ser en una casilla distinta, pues entonces se iba a votar por las elecciones establecidas en términos federales en el 27 y tenías que moverte a otra casilla para votar por el Poder Judicial.
Entonces hubo muchos planteamientos. Es más, la mayoría de la gente dijo, ¿por qué no se mueve al 28? Va a ser mucho más fácil. Nos escuchamos y dijimos, bueno, vamos a moverla al 28. Analizamos, dijimos, sí, va a ser muy complejo. Hablamos con el INE, nos dijo, sí, tienen que ser 2 casillas distintas, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Entonces hicimos un planteamiento, ¿para qué? Para que sea la elección al Poder Judicial en el 28 y en caso de proponerse la revocación de mandato se puede hacer el mismo día, en la misma casilla. En más de la información, durante el primer cuatrimestre del año, el gasto federal en pensiones alcanzó, escuche usted, 619,258 millones de pesos. Esto representó el 28% de los egresos del país. Esta cifra superó los 303,969 millones destinados a salud y los 362,000 millones asignados a educación. Las pensiones contributivas crecieron 6.8% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las no contributivas, como los apoyos a adultos mayores, sumaron 195,199 millones de pesos. Especialistas advierten que el envejecimiento poblacional presionará aún más las finanzas públicas en los siguientes años. Investigadores de México Evalúa y del IMCO señalaron que este rubro ha crecido más rápido que los ingresos gubernamentales, lo que reduce ahora la capacidad de invertir en temas que son muy relevantes: salud, educación, infraestructura. Y bueno, anticipan además que el gasto en pensiones continuará al alza de manera sostenida. Pues a ver cómo nos va. En más de la información, la zona metropolitana de la Ciudad de México cayó, escuche usted, a la 10ª posición del Índice de Competitividad Urbana 2026, impulsada por una menor cobertura educativa y una percepción de corrupción del 88.6%. Son datos del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Así que cuando nos presumen, no solo a nivel federal, no solo a nivel de los gobiernos estatales o del mismo gobierno de la ciudad, que hay altos niveles de popularidad, también a nivel de las autoridades locales, pues ahí está el dato, una percepción de corrupción, esa que dijeron que se acabó en 2018 por decreto presidencial, percepción del 88.6%. Aunque la región destaca por su diversificación económica, tiene desafíos como largas jornadas laborales, un retroceso además generalizado frente a otras urbes. El análisis del INCOP posiciona a Querétaro como la ciudad más competitiva por sus indicadores en educación e innovación, mientras que Cuernavaca, Tijuana y Culiacán registraron los niveles más bajos de competitividad entre las ciudades de más de 1 millón de habitantes. El organismo señaló que la informalidad, la violencia y la baja capacidad fiscal de los gobiernos locales son factores determinantes en este desempeño. Con esto nos vamos a un corte breve. Regresamos enseguida con más aquí a través del informativo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. El Universal. Suben Sheinbaum y Johnson temperatura a relación México-Estados Unidos. Reforma. Ahorcan Ciudad de México. Milenio. CENTE ya no está para diálogo y vandaliza en Ciudad de México y 3 estados. Excelsior. México pide extender TEMEC 16 años más. La jornada. Exige Sheinbaum a embajador de Estados Unidos respetar asuntos políticos internos. El Economista. México y Canadá piden a Estados Unidos alargar otros 16 años la vigencia del TEMEC. El Financiero. México y Canadá van por extender el TEMEC. Entre los 5 temas secundarios que más destacan hoy tenemos: 1. Antorcha busca crear hombres libres y no mano de obra. 2. Crisis de natalidad entre la desigualdad y el costo social. 3. Avisoran juicio político contra Samuel García. 4. Hombres armados secuestran a periodista en Veracruz. 5. Siguen promesas de la CENTE en la Ciudad de México y diálogo con el gobierno se estanca. Por el momento es todo. Búscame en las redes sociales como Miguel Ángel Cacique y recibe todos los días este informativo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Y regresando con la información, las finanzas públicas en México enfrentan un deterioro significativo, con un déficit de 217 mil millones de pesos entre enero y abril, uno de los más altos en lo que va del siglo.
La caída de los ingresos, especialmente en rubros petroleros y tributarios, refleja una menor capacidad de recaudación incluso en el periodo de mayor captación fiscal, lo que evidencia debilidad en las principales fuentes de recursos del Estado. En contraste, el gasto público continúa al alza, impulsando, pues desde luego, varios factores, pero esto, pues a partir de compromisos ineludibles como pensiones, pago de deuda y transferencias, lo que profundizó el desbalance fiscal. La presión sobre las finanzas se agrava por el creciente costo financiero y la baja proporción destinada a sectores como salud, inversión, seguridad, entre otros, configurando un escenario que incrementa los riesgos sobre la sostenibilidad fiscal y desde luego la capacidad de respuesta del gobierno. En más de la información, decirle pues, sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Los gobiernos de México y Canadá solicitaron formalmente a Estados Unidos extender el tratado comercial por un periodo, escuche usted, de 16 años adicionales. En una carta dirigida al representante comercial estadounidense, el secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard, argumentó que la extensión es necesaria para brindar certidumbre a los inversionistas, estabilidad económica y fortalecer las cadenas de suministro frente a los cambios globales. México presentó 2 propuestas de trabajo para reducir la dependencia de Asia en sectores estratégicos. El ministro canadiense hizo lo propio, respaldó la renovación al considerar que el acuerdo beneficia a los 3 países y ha permitido comercializar alrededor, escuche usted, de $1.3 billones anuales en la región. No obstante, subrayó que durante las negociaciones deberán abordarse los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos como automóviles, acero, aluminio y madera. Hasta el momento, la oficina del representante comercial estadounidense no ha emitido una respuesta oficial. Así los temas, así la información. Le dijimos, bueno, pues ya estaríamos en estos días abordando todo lo relacionado con la renovación, pues sí, eventual renovación, veremos, ¿no? Si así ocurre, del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Vamos con más de la información. Vamos con el reporte que nos presenta en esta mañana Tatiana Valdés. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray, Mario, amigos de Oriente Capital. Les informo que autoridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía General de Justicia continúan las investigaciones sobre el intento de secuestro de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, ocurrido el pasado domingo cuando se dirigía a su domicilio. Como parte de las indagatorias, la Fiscalía analiza la posible relación de 4 hombres detenidos tras una persecución registrada en el barrio El Chiflón. Los sospechosos intentaban escapar a bordo de una camioneta de lujo, pero fueron interceptados por elementos de seguridad que participaban en un operativo especial desplegado en la región. Durante la revisión del vehículo, las autoridades aseguraron armas largas, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, artefactos ponchallantas y un teléfono celular que ya forma parte de las investigaciones. Además, se confirmó que la camioneta contaba con reporte de robo con violencia desde febrero de este año. De manera preliminar, los detenidos habrían manifestado tener vínculos con un grupo delictivo que opera en la zona. Sin embargo, será la Fiscalía la encargada de confirmar esta información. Las investigaciones incluyen análisis de dispositivos electrónicos, entrevistas y trabajos de inteligencia para determinar si los detenidos participaron de manera directa o indirecta en los hechos. Los 4 sujetos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer completamente el caso. Hasta aquí mi información. Gracias, Tatiana, por tu reporte. Ahora nos vamos hasta el municipio de Chimalhuacán, en donde tú nos tienes información importante. Victoria Flores, adelante, te escuchamos. Audiencia de Oriente Capital, muy buenos días. Les informo que en Chimalhuacán, Estado de México, un presunto accidente dentro de un anexo terminó por revelar un caso que hoy es investigado como posible homicidio, además de exponer denuncias sobre maltratos y posibles abusos contra personas internadas.
Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la colonia Jardines de San Agustín, donde operaba un supuesto centro de rehabilitación. De acuerdo con la primera versión proporcionada por el encargado del lugar, identificado como Luis Enrique N., la víctima habría sufrido una caída mientras se bañaba. Según su relato, el hombre fue auxiliado y puesto en observación, pero posteriormente perdió la vida. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México revelaron una historia muy distinta. Las indagatorias señalan que 4 días antes de su fallecimiento, la víctima habría sido golpeada por el propio encargado del anexo y otro sujeto identificado como Juan Carlos N. El día de su muerte, las agresiones presuntamente se repitieron. Además, ambos habrían obligado a 2 internos a amarrar de pies y manos al hombre para trasladarlo a la enfermería, donde finalmente se percataron de que ya no contaba con signos vitales. Tras estos hechos, la Fiscalía realizó un cateo en el inmueble el pasado 30 de mayo. Durante la diligencia, fueron localizados diversos indicios relacionados con la investigación y se detectaron condiciones que representaban un riesgo para la salud y seguridad de los internos. Como resultado, el lugar fue asegurado y las 23 personas que permanecían internadas fueron entregadas a sus familiares. Las autoridades también mantienen abierta una línea de investigación por el posible delito de abuso sexual en agravio de algunos internos. Por estos hechos, Luis Enrique N. fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, mientras que Juan Carlos N. también fue detenido por su probable participación en el caso. De ser encontrados culpables, ambos podrían enfrentar penas de hasta 70 años de prisión. Este caso ha generado preocupación entre habitantes de Chimalhuacán y reabre el debate sobre la supervisión y regulación de los centros de rehabilitación que operan en el municipio de Chimalhuacán. Saludos, Ray Mario, informó para Oriente Capital Victoria Flores. Pues ahí está la información que nos presentan en esta mañana nuestros corresponsales. En más de los temas, la agenda internacional. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió al Senado que la cooperación regional contra el crimen organizado y la migración ilegal no es opcional, clasificando a cárteles y pandillas como organizaciones terroristas. Bajo la política exterior de la administración Trump, se utilizará, escuche usted, influencia comercial y diplomática para alinear a los países de Centro y Sudamérica esto con los intereses de Washington. Marco Rubio alertó sobre el uso de drones por grupos criminales mexicanos y el riesgo de ataques a intereses estadounidenses, justificando un mayor presupuesto para seguridad fronteriza. El enfoque actual busca, dicen, desmantelar redes transnacionales y proteger la soberanía estadounidense mediante la fuerza, definiendo la colaboración como, dice, una elección, escuche usted, entre la amistad o la enemistad con Estados Unidos. Pues ahí está lo que podría ser, ¿no? ¿Usted qué opina? Pero a mí me parece es una amenaza directa, ¿no? O nos quieres de amigos o nos quieres de enemigos, es el mensaje que envía Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Vamos a corte, regresamos enseguida con más a través del informativo. Mario Ramos y Raya Costa, en Oriente Capital, lo que quieres oír. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en esta mañana y el tema, por supuesto, la noticia esta mañana de miércoles es la presunta, hasta ahora presunta, tendremos que recibir información oficial, desde luego, de las autoridades estadounidenses, pero la presunta cancelación de las visas tanto de Américo Villarreal como de Alfonso Durazo. Le informaba hace unos minutos, pues ya salió a la defensa la coordinadora de comunicación social de Sonora, y ahora lo hace también el gobierno de Tamaulipas a través del coordinador de comunicación social del estado, Gerardo Algarín. Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal. Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. Y desde luego, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido cuestionada por el tema. Informó antes que los señalamientos que acusan que la presidenta encubre delincuentes
forman parte de campañas impulsadas por la ultraderecha internacional, la cual está vinculada con la derecha mexicana. Aseguró que el tema de fondo es mucho más profundo y se trata de proteger hasta donde se permite que otros decidan por los mexicanos. Escuchemos lo que está diciendo esta mañana la presidenta Sheinbaum. Y la campaña que ha venido de afuera, de dentro, de todo, o sea, es la ultraderecha internacional vinculada con la ultraderecha mexicana, que lo que dicen es, no, es que la presidenta está cubriendo delincuentes. No, pues no es eso. Es mucho más profundo que eso. Que la Fiscalía haga su trabajo. Pues mucho más profundo que eso. Es quién decide en México. Y eso debería preguntárselo todas y todos los mexicanos. ¿Y hasta dónde permitimos que otros decidan por nosotros? Eso es lo que está a debate hoy. Y la campaña. Eso es lo que dijo la presidenta. Y también, pues hablando del tema con Estados Unidos, cuestiona si estas acusaciones que vienen del otro lado de la frontera tienen fines electorales. Volvió a referirse al caso de los exfuncionarios de Sinaloa, reclamados por Estados Unidos, y aseguró que es necesario analizar el contexto en el que se realizan estas acciones. Señaló que nunca había ocurrido que una oficina estadounidense solicitara la extradición de integrantes de gobiernos en funciones y planteó una serie de cuestionamientos sobre el trasfondo de este caso. Lo que está diciendo esta mañana la presidenta. Es muy relevante preguntarse, como lo dije el domingo, ¿es un interés real? Porque nunca había ocurrido que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la extradición de gobiernos en funciones. ¿Quién elige a los gobernadores? ¿A un senador, a un presidente municipal? La gente, el pueblo. Entonces, si hay pruebas, pues entonces la Fiscalía hace su trabajo. Pero tiene que haber pruebas. Si no, ¿cuál es el sentido? Entonces, por eso el domingo dije, vale la pena preguntarse. ¿Por qué? Pues por la historia que existe y lo que ha venido ocurriendo y las campañas que hemos tenido en contra. Si realmente es un asunto jurídico, si realmente es un asunto de querer pacificar a México. Y bueno, finalmente sobre el tema de los gobernadores, la polémica que envuelve esta mañana a Alfonso Durazo y a Américo Villarreal, ambos gobernadores morenistas, sobre esto que pues es como una bomba, ¿no? Este anuncio que se hace la mañana de este miércoles. La presidenta cuestiona esta presunta investigación de Estados Unidos. Dice, y ella pregunta, ¿cuál es el interés de que se haya hecho pública esta presunta investigación y el retiro de visas a ambos gobernadores? Salió una nota en LA Times, en Los Angeles Times, ¿no? de dos gobernadores. Entiendo que pues ellos tienen que aclarar, pero ayer lo dije, ¿no? O sea, qué intención con quitar la visa y además hacerlo público. O sea, vamos a filtrar, porque así luego se actúa por algunos sectores, para decirle a los mexicanos, aguas, te van a quitar la visa. O sea, hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, entonces pueden venir estas cosas. Pero, ¿cuál es el interés? ¿Cuál? Tenemos todo el derecho, al menos de la duda. Todo el derecho de la duda, dice la presidenta, y bueno, pues no da información adicional, ¿no? Que hubiera sido lo deseable. Sé que en este tema nos han mostrado
para el tema de si se cancela una visa, que quien tiene que dar la información oficial finalmente es el gobierno de Estados Unidos y que el gobierno de México pues no tiene mayor dato, pero se antoja, ¿no? Que se antojaba que la presidenta en todo caso confirmara o descartara de alguna forma esta información que ha circulado. Y finalmente, para ir cerrando ya con los temas de la presidencia de la República, porque ya también la presidenta, ya le puedo decir, en estos momentos ya concluyó la conferencia matutina, pero antes de concluir, pues sobre el caso de la CENTE, habló ampliamente del tema y dice, pues lo que hay es una provocación, pero pues su respuesta es: no somos Díaz Ordaz. Aseguró que los actos vandálicos registrados durante las protestas recientes de la CENTE aquí en la Ciudad de México y en otros puntos del país forman parte de una provocación para que el gobierno responda con represión. Sostuvo que el diálogo sigue abierto, aunque reconoció que no todas las demandas pueden cumplirse. Entonces, pues con esto ya va adelantando lo que se va a ofrecer en las mesas de negociación. Escuchemos lo que acaba de mencionar la presidenta Sheinbaum. Entonces, quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación. Si no somos Díaz Ordaz, no vamos a caer en la provocación. Entonces, ahí está el diálogo abierto, de puertas abiertas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, para trabajar en los temas de los maestros de los distintos estados, en mesas tripartitas, y buscar los mecanismos para mejorar las pensiones también, que es una de las grandes demandas, y la discusión en las escuelas de la reforma educativa, o bueno, de lo que quedó del UCICAM, de la reforma educativa, porque la reforma educativa de Peña se echó para atrás, pero quedaron algunas cosas que los maestros no están de acuerdo. No todos, algunos maestros, porque no son todos los maestros. Es un grupo principalmente de Oaxaca, quienes tienen la representación de la CENTE, de la coordinadora, en las secciones del CENTE. Esto es muy importante. El sindicato de maestros es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En una época de mucho autoritarismo, creció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son pues los mismos maestros. Entonces, la coordinadora tiene la representación sindical formal en Oaxaca, en Chiapas y en Zacatecas, creo, en estos 3 estados. Pues con eso cerró la presidenta su conferencia de esta mañana y bueno, pues el tema que relaciona a los gobernadores de Tamaulipas y de Sonora, Américo Villarreal y Alfonso Durazo, pues va a dar mucho de qué hablar. Ellos no han dado aún ningún posicionamiento. Quien ha salido justamente a hablar, al menos a nivel de X, de sus cuentas de X, son los encargados de comunicación social de cada uno de los gobiernos. El gobierno primero salió el gobierno de Sonora, por ahí de las 7:10 de la mañana, y una hora después el gobierno de Tamaulipas, el vocero del gobierno de Tamaulipas, a decir que es información falsa y acusar, ¿no?, que se está haciendo un manejo indebido de la información, pues intentando ahí hablar de nexos, ¿no? Nexos que es muy delicado, ¿no? Lo que hoy, como digo, publica este diario estadounidense con información, pues dice, cercana al caso, de gente cercana al caso. Vamos a estar muy al pendiente, desde luego, de este tema y pues queda para el análisis. Lo comentaremos mañana más ampliamente, seguramente vamos a estar hablando del tema, pero lo que quiero decir es, bueno, ¿qué antecedente reciente tenemos? El domingo, un discurso que incluso aplaudimos en algunos casos, ¿no? Un discurso fuerte, muy fuerte, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este informe, así se manejó, sería un informe a 2 años de su triunfo electoral. Los 2 años se cumplieron ayer y reunió a miles de personas en las principales ciudades del país, prácticamente todos los estados, salvo uno porque tiene proceso electoral,
me parece, el caso de Colima, pero en todos los demás hubo concentraciones masivas en las capitales o en las principales ciudades del país. Aquí en la Ciudad de México, usted sabe, pues fue la concentración ahí en el Monumento a la Revolución. Y el discurso de la presidenta marcó un precedente importante, ¿no? Hizo señalamientos muy fuertes y habló directamente de Estados Unidos. No se quiso referir al presidente Trump. Y el lunes intentó matizar ese discurso, incluso pues esa declaración que destacó, donde dice ella, creo que no es Trump quien está atizando el fuego en contra de México, sino que se trata de otros funcionarios. Y ahora pues se enfoca ella en hablar de la derecha internacional y de la derecha en México. Me parece en un intento de matizar ese fuerte discurso que ella tuvo el domingo y que a algunos gustó, a otros no tanto, y algunos críticos desde luego dijeron, bueno, ¿con qué intención? ¿No? O sea, porque se tenía que anticipar qué iba a ocurrir tras ese discurso. Y entonces, en ese contexto, en ese marco, ahora tenemos esta información que, bueno, nos venían diciendo distintas voces desde hace algunos días, no serán los únicos funcionarios a los que se les acuse desde Estados Unidos, pero se trata de personajes relevantes, desde luego, para el movimiento que ahora encabeza la presidenta. En el caso particular de Alfonso Durazo, recordemos, él fue el encargado, fue el titular, ¿sí?, de la seguridad en nuestro país durante la administración de López Obrador. Antes de ser gobernador o de que lo enviaran a participar en la elección allá en Sonora, él tenía la responsabilidad de la seguridad en México. Un cargo muy relevante, ¿no? Y entonces, vaya, son los temas que están ocurriendo pues, prácticamente en el minuto a minuto, lo que va ocurriendo en torno a este caso que aún nos dará mucho, pero mucho de qué hablar. En más de la información, rápidamente decirle, pues en torno a este tema, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que el partido no tomará decisiones inmediatas contra los 10 servidores y exfuncionarios de Sinaloa acusados por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con los Chapitos. Señaló que actuará, ¿sí?, conforme a la legalidad y al debido proceso, esperando pruebas concretas, así es que por lo pronto, Morena, dice, los mantenemos en nuestras filas. En más de la información, el senador Javier Corral anunció que va a retirar la imputación contra la decisión de la Fiscalía Capitalina de no ejercer acción penal por el intento de detención en su contra ocurrido en 2024. Señaló que su determinación busca evitar que el caso siga siendo utilizado con fines políticos. Óigame, o sea, esto pues lo tenían también calculado, pero un revés. Cuestionó, por otro lado, la actuación de la gobernadora Maru Campos en torno al tema. Pese al desistimiento, el legislador afirmó que continúan abiertas las investigaciones en instancias federales sobre posibles irregularidades relacionadas con el caso derivadas de denuncias previas. También pidió que se indaguen tanto las acusaciones en su contra como el uso de instituciones públicas con fines políticos en un contexto, pues usted sabe, se da ahí con disputas, ¿no? Disputas. No olvidemos que Javier Corral pues era compañero de partido de Maru Campos, ambos estaban en el PAN, ahora el senador pues está del lado de Morena, pues sospechosamente del lado de Morena, y bueno, pues se ha hecho más evidente, ¿no?, esta ruptura con la relación que hay con la gobernadora de extracción panista, antes compañera de Corral. Y bueno, pues fíjese que pues también hay detenciones. Fuerzas federales y estatales capturaron en Sinaloa a Gabriel Nicolás. Es el Gabito o el 80, es jefe regional de la célula de los menores vinculada a los Chapitos. Él es considerado cercano a Iván Archibaldo Guzmán Salazar. El detenido es señalado como generador de violencia en la zona sur del estado. Tiene investigaciones de secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud. Su arresto ocurrió la noche del lunes en Mazatlán y bueno, pues ayer circuló la ficha informativa. Así las cosas en torno también a las detenciones y decirle ya en la recta final de este informativo,
El gobierno de Trump anunció una disminución en los aranceles aplicados a importaciones de acero y aluminio, acero, aluminio y cobre, además de equipos agrícolas como cosechadoras y otros equipos que se van a entregar, sistemas de calefacción y ventilación. La tasa bajó del 25 al 15%, mientras que se amplió la categoría de equipos industriales sujetos a este gravamen para incluir maquinaria móvil como excavadoras y montacargas provenientes de países con acuerdos comerciales con Estados Unidos. Los cambios entrarán en vigor a partir de la próxima semana, a partir del próximo lunes, y tendrán vigencia hasta finales de 2027. La orden ejecutiva también establece que los países que utilicen al menos 85% de acero o aluminio que venga de Estados Unidos podrán acceder a esta tasa reducida, que se maneja será del 10%, con el objetivo de incrementar e incentivar el uso de materiales de ese país. ¿Qué tal? Y ya para cerrar, una nota de color. Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal resguardaron aquí en la Ciudad de México a una cría de cocodrilo de aproximadamente 15 centímetros de longitud, tras ser localizada en las oficinas de protección civil de la alcaldía Tlalpan. ¿Qué andaba haciendo este cocodrilo ahí? El reptil fue detectado dentro de un inmueble de la colonia Viejo Ejido, Santa Úrsula, y posteriormente, entregado al personal de seguridad capitalino. Este ejemplar fue trasladado a las instalaciones de la corporación en Xochimilco para que médicos veterinarios evalúen su estado de salud general tras la revisión médica pertinente. Este reptil va a ser entregado a las instancias competentes para asegurar su adecuado manejo y conservación conforme a las normas de fauna silvestre. Con esto llegamos al final del informativo aquí en Oriente Capital. Muchas gracias por el favor de su compañía. Los invitamos para que mañana, jueves, nos acompañen en punto de las 8 y hasta las 10 de la mañana. En nombre de Raya Costa y todo el equipo que hace posible este espacio noticioso, le agradecemos el favor de su compañía y le invitamos para que se quede con la programación de Oriente Capital. Muchos temas se están dando, pero usted ya está enterado de lo que es noticia. Ya puede continuar con su jornada y saber, por supuesto, todo lo que debe importarnos en este complejo contexto, sin duda, sin precedentes. Y no podemos ni siquiera cerrar los ojos un segundo, porque las cosas están pasando minuto a minuto, están ahí. Muy, muy compleja esta situación, y creo yo, nada fácil la tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Así nos vamos, con buena música, pásenla bien, muy bien. Mañana aquí nos escuchamos. Des choses qui m'indisposent. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne roulent qu'à 2 à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée fixe. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à 2 balles, qui voient la vie tout en noir, qui m'expédient dans le cafard. J'en ai marre de la grande sœur, qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie des courgettes, qui font vomir sous la couette. J'en ai marre de ces cyniques, et dans les prés, les cols chics, j'en ai marre d'en avoir marre. Oh si, j'ai la peau douce. Cada hora a la hora, corte informativo. Vamos con la información en la conferencia matutina.